Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo. Que en este día especial donde nos congregamos para glorificar su nombre, también seamos edificados por su palabra. Amén. Damos gracias a Dios porque ya todas las actividades del año se han reactivado. Hemos iniciado un nuevo año y las actividades también congregacionales ya cogieron ritmo. Ya nuestros niños están desarrollando sus clases aquí en la escuela dominical y nosotros hemos iniciado una nueva serie de estudios bíblicos. Estamos estudiando ahora una carta, una epístola universal, y es la epístola de Santiago. Y nos encontramos estudiando verso a verso cada una de estas enseñanzas de Santiago. En el capítulo 1, hayamos dicho el domingo anterior y el domingo también que comenzamos esta serie, están todas las ideas más importantes que Santiago va a tratar en toda la carta. El capítulo 1 es bien importante y es un capítulo clave en la carta porque nos va a dar un pequeño resumen de los temas que Santiago va a tratar del capítulo 2 en adelante. Del capítulo 2 al 5 están los principales discursos, las principales enseñanzas. Y el capítulo 1 nos va a dar como un pequeño resumen de cada una de estas cosas, una introducción a todos los temas del libro. La carta va a comenzar diciendo que la fe genuina, la fe verdadera, va a ser sometida a prueba. Que la fe, para poder ser presentada como una fe verdadera, va a ser sometida a un examen, va a ser sometida continuamente a una serie de pruebas. Y que esto nos va a mostrar, la carta nos va a mostrar cómo entonces se deben enfrentar, cómo afrontar la prueba, pero también nos va a mostrar cuáles son los recursos de los cuales nosotros disponemos en medio de las pruebas. Porque Dios no solo permite la prueba, sino que nos ha provisto de ciertas cosas para enfrentarla. Este capítulo nos va a decir que la prueba es capaz de producir paciencia y perseverancia. Y que Dios está sobre todo interesado en perfeccionarnos, en hacernos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y lo que decíamos el domingo anterior, con algunos problemas por el fluido eléctrico, pero que para la gloria de Dios pudimos también estudiarlo, es que eso de hacernos perfectos y cabales es en última que Dios quiere que nosotros maduremos. Tiene que ver con la madurez espiritual. Y que las pruebas son el escenario perfecto para madurar, para crecer, para hacernos perfectos, plenos, íntegros. Es la idea que se transmite ahí de plenitud, de hacernos cabales y que Dios va a completar esa obra. Entonces veíamos el domingo anterior que después de saludar, Santiago mostró cuáles eran las actitudes que debíamos tener en medio de la prueba. Hablamos en primer lugar del gozo. Tener por sumo gozo porque sabemos que Dios está actuando. Del entendimiento, saber que esta prueba de nuestra fe va a producir en nosotros paciencia. Y también del sometimiento para que la paciencia tuviera su obra completa, ¿no? Y para poder ser perfectos y cabales. Ahora, si el resultado final es algo bueno en nosotros, entonces tiene todo sentido de que nosotros podamos gozarnos con profundo gozo en medio de la prueba. Porque Dios está haciendo algo bueno. Ahora, vamos a estudiar desde el versículo 5 al 8. Ubíquese por favor en Santiago capítulo 1 del verso 5 al 8. Y esto nos va a hablar que Dios no solo va a permitir la prueba, sino cuáles son los recursos necesarios para que nosotros podamos perseverar en ella. ¿Cuáles son estos recursos para poder perseverar en medio de la prueba? Y yo decía el domingo pasado, lo más democrático que hay es la prueba. A todos en algún momento nos va a tocar. Algunos están entrando, otros están en medio, otros están saliendo. Otros están, como decía nuestro hermano Henry, hoy en palmeras, pero después seguramente seguirá desierto, porque la vida se compone de desiertos y palmeras, de altos y bajos, de cimas y valles. Eso es vivir. Y dice Santiago capítulo 1 verso 5. ¿Ya está ahí? Dice: y si alguno de vosotros tiene falta
de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Voy a permitir leer este mismo texto, estos versículos, en la Nueva Traducción Viviente. Escúcheme por un momento. Dice el verso 5: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará y no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Les dije que esto se iba a poner bueno. Así que en estos versículos encontramos cuáles son los recursos disponibles, tanto de parte de Dios como los que nosotros como creyentes debemos utilizar. Y estos recursos los podemos resumir en 3 palabras. Estos recursos, o pudiéramos llamar también requerimientos para aprobar la prueba. En primer lugar, está en el verso 5, se requiere sabiduría. En el verso 6 al 7 se requiere fe. Y en el verso 8 se nos dice que se requiere de la constancia. ¿Ya lo vio? Sabiduría, fe y constancia es lo que se necesita en medio de la prueba. Veamos en detalle cada uno de estos recursos, de estos requisitos. Sabiduría, en el verso 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué va a suceder? Dice la carta: y les será dada. En medio de la prueba necesitamos una medida especial de comprensión. ¿Por qué necesitamos esto en medio de la prueba? Porque esto es lo que nos va a ayudar a enfrentarla. Y la necesidad debe impulsarnos a pedir a Dios, a pedírsela a Dios, y que Él nos dé de esta comprensión, de esta sabiduría. Nuestras pruebas son el momento perfecto, son el momento propicio y son el momento donde más necesitamos sabiduría de Dios. El conocimiento y la comprensión de las verdades de Dios tienen que llegar a nuestra vida en ese momento. La llamada sabiduría espiritual, porque nosotros vamos a tender a resolver los asuntos como nosotros pensamos que se deben resolver. Porque nosotros, la experiencia nos va a indicar, nuestros amigos van a indicar algo, todo el mundo va a querer opinar. Y aquí lo que se requiere es sabiduría. Y este concepto de sabiduría, por eso decíamos que Santiago evoca mucho a Proverbios, ¿cierto? El proverbista allá en el capítulo 3, verso 5, nos va a decir: mira, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te vayas a apoyar en tu propia prudencia. Reconoce a Jehová en todos tus caminos para que Él vaya enderezando tus veredas. Luego va a ser contundente en decir: no seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová y apártate del mal. Santiago va a retomar esta idea de Proverbios de la sabiduría en toda la carta. Por eso le decía, nos va a dejar aquí en el primer capítulo las ideas principales para después desarrollarlo más. Santiago nos va a decir que
la sabiduría es un don que tiene la capacidad de convertirnos verdaderamente en hijos de Dios. Que la sabiduría es un don que se recibe por medio de la oración. Es un regalo que nos viene a asistir en tiempo de prueba para entender por qué Dios permite la adversidad. La sabiduría es nuestra ayuda, es la fuente de una serie de virtudes cristianas maravillosas. Más adelante, pase 2 hojitas y mire Santiago 3:17. Y mire cómo la sabiduría después Santiago la va a describir como algo que viene de lo alto, pero que también va a producir una serie de virtudes que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, la sabiduría que viene de Dios y que solo Él da, pues Él es la fuente, es también la fuente de todas estas virtudes cristianas que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. En general, el concepto de sabiduría en el Nuevo Testamento, como en varias ocasiones lo hemos dicho, está asociado en entender los propósitos de Dios. Y una vez nosotros entendemos los propósitos y el plan de Dios, vivir determinadamente de acuerdo a estos propósitos. Es decir, incluye tanto el conocimiento teórico o doctrinal de las verdades de Dios, pero también la parte práctica. Cómo cada uno de nosotros aplica en cada uno de los procesos, en su vida, en cada situación, en cada una de sus relaciones, en todo lo que hace, cómo aplica aquello que sabe. Entonces es entender lo que Dios ha dicho en su palabra y también aplicarlo. Y nosotros necesitamos sabiduría para gestionar nuestras pruebas, amén. Para poder comprender. La sabiduría es lo único que nos puede dar la visión que Dios tiene de nuestra situación. Nosotros vemos nuestra circunstancia desde una perspectiva y la sabiduría nos va a ayudar a ver esa misma circunstancia desde la perspectiva de Dios. Amén. Entonces, muchas cosas que desde nuestro punto de vista o de la gente que nos rodean podrían ser un infortunio, podrían ser algo malo, desde la perspectiva de Dios no lo es. Y solo la sabiduría nos va a permitir verlo desde la perspectiva de Dios. Amén. Y solo Dios y solo Dios es la fuente de la verdadera sabiduría. Y fíjense, ¿cuál es el medio para obtenerla? ¿Qué dice el texto? El medio es la oración, ¿cierto? El medio, pedírsela a Dios, la oración. Y es que si hay un momento donde nuestra vida de oración se fortalece, son en el medio de las pruebas, ¿no? Las pruebas enriquecen nuestra vida de oración porque nos volvemos a Él, buscando dirección, fortaleza, paciencia. Y dice Santiago, buscando sabiduría. Y Santiago está exhortando a que el creyente pida a Dios esa sabiduría. Señor, ayúdame a entender la circunstancia. Señor, ayúdame a entender por qué se produce esta prueba. Y está diciendo, si el objetivo de Dios es hacernos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna, y en medio de la prueba yo me doy cuenta que mi carencia es de sabiduría, entonces yo tengo que llegar a pedírsela a Dios. Alguien que no ha llegado a ese nivel y se da cuenta en medio de la adversidad que no entiende el porqué de la circunstancia, ahora tiene que llegar a Dios a pedirlo. Y esta sabiduría no es simplemente un conocimiento teológico. Es, Señor, ayúdame en la práctica, en cada una de mis áreas, entender qué es lo que quieres hacer. Apreciar, Señor, mi problemática desde tu perspectiva. En otras palabras, es saber sufrir. Saber sufrir. Yo creo que para esto cada uno de nosotros tiene que superar el principal obstáculo. Y el principal obstáculo siempre va a ser nuestro propio orgullo.
Porque nuestro orgullo humano siempre va a tener una opinión. Mira, lo que debes hacer es esto. Mira, lo que otro haría, incluso cuando queremos decirle a otro que pasa por una situación difícil, usamos expresiones como lo que yo haría. O sea, corremos enseguida a apoyarnos en nuestra propia opinión. ¿Usted qué haría? Y no se trata de un tema de opiniones. ¿Qué harías tú o qué haría yo? No se trata de lo que pienses tú o lo que piense yo. Se trata de lo que Dios ha dicho en medio de su palabra. Amén. No es un tema de opiniones, es un tema de entender qué es lo que Dios ha dicho. Y cuando le pedimos a nuestro Padre Celestial su sabiduría, Él no es mezquino, sino que dice el texto que nuestro Padre misericordioso da a sus hijos como, miren las dos palabras que usa, abundante y sin reproche. Es decir, nuestro Dios está deseoso de compartir e impartir su conocimiento con cada uno de nosotros. Él lo va a dar en abundancia y esta es una promesa hermosa y alentadora. Nuestro Dios está deseoso. Hermano, cuando usted vea este tipo de peticiones o de claves en la Biblia, grábeselas bien. Esto que está diciendo Santiago es que esta es una oración con sello de garantía de respuesta. Es decir, esta es una petición con garantía de cumplimiento. Esta es una petición que Dios nunca va a rechazar. Esta es una petición y usted tiene que estar atento. Si usted quiere ir a la fija, usted tiene que pedir por este tipo de cosas. Porque tiene garantía. Y fíjese que está diciendo, pídala a Dios. Es una orden, no es un consejo. Está diciendo que es una orden. Nuestro clamor por sabiduría a nuestro Dios no es una opción. No es si yo quiero. Es una necesidad y por lo tanto es un mandato a hacerlo. Es decir, el lugar a donde tenemos que ir es a Él. Ahora, el texto también da a entender que como Dios nos está haciendo perfectos y cabales y alguien se ha dado cuenta que carece de la sabiduría para enfrentar esa adversidad, permanecerá en medio de la adversidad hasta que pida sabiduría. ¿Me estoy haciendo entender? Porque Dios nos quiere hacer perfectos y cabales. Y hasta que no lleguemos a esa comprensión, en pocas palabras, hasta que no pases esa asignatura, la estarás repitiendo. No, si ya creo que aprendí. Porque la estás enfrentando según tu propio criterio y tu propia opinión. ¿Qué quiere Dios enseñarte? Y cuando con humildad vamos y se la pedimos, Señor, yo quiero una comprensión más profunda. Hasta que no llegamos a eso, parece que la prueba se mantiene. Y escúcheme bien, parece que el texto da a entender que se intensifica hasta que la pidas. Porque Dios va a cumplir y va a perfeccionar lo que quiera hacer. Dos amén. Claro, porque usted dice, no, yo puedo, yo está salvo, no te preocupes, he estado en peores, yo soy un campeón. Y ahí, y parece que el fuego como que un poquitico más. Parece que las clavijas como que hay que apretarlas un poquito más. Y cuando ya digo, definitivamente no puedo, Dios mío, bueno, ahora sí estamos hablando. Ayúdame a entender. Y miren lo interesante, que Santiago dice que Dios la tiene en abundancia y que Dios está más interesado en impartir su sabiduría en que nosotros en pedirla. Él espera que nosotros se la pidamos y para esto se necesita un corazón y una mente dispuesta a hacerlo. Señor, aquí estoy dispuesto. Hermanos, la solución a la falta de sabiduría es la oración. Y como depende de la oración, indica que debe cumplirse, es decir, orar. Y en segundo lugar, como depende de esto, de la oración, significa que debe ser persistente, continuada. No es algo instantáneo, sino que como todas nuestras peticiones, todo lo que hacemos en medio de la oración, tiene que mantenerse constantemente hasta que se reciba la respuesta de Dios.
Lo que Santiago está diciendo es que la respuesta está garantizada. Lo que Santiago no está diciendo es cuándo, ni está diciendo que la respuesta es instantánea. Amén. Nosotros nos hemos acostumbrado a todo instantáneo, ¿cierto? Hacemos hasta crispetas instantáneas en el microondas. Ya hasta esa tensión de esperar que la crispetica, nada, ya hasta eso se perdió. Se la mete, pim, pum, pan, dos, pim, pan, explotó y ya. Hace una sopa revolviendo 2 cucharadas. Todo es instantáneo. Bueno, no funciona así. Como todo aquello que es presentado en oración, amerita ahora una actitud persistente, continuada. No es que ya lloré, ¿cuántas veces? No, en la iglesia el domingo pasado, ya, no. Amerita una dependencia continua. Y lo otro que está diciendo es que esta sabiduría es un regalo de Dios, es un don. No se trata de reclamar algo, se trata de pedirlo. Hay una enorme diferencia entre esas dos cosas. O sea, no es llegar, soy tu hijo, reclamo, decreto, establezco sabiduría sobre mí. Cabeza, no. Se trata de pedirla. Y por eso le digo que esto tiene que chocar es contra nuestro orgullo, porque para pedir tienes que doblegar el orgullo. Toca llegar y decir, Señor, no soy capaz, no lo entiendo, no lo comprendo. Ayúdame tú. Y entonces lo que Santiago quiere decir no es que es un regalo, algo que Dios da por gracia, no como un derecho, sino como un regalo. Más adelante Santiago va a decir, es tan de gracia que Él añade más gracia. Él da mayor gracia. La sabiduría para entender la prueba es un regalo que solo Dios puede otorgar. No es algo que nosotros merezcamos. No es algo a lo que nosotros podamos reclamarle. Tú me metiste en esto, tú verás cómo me saca. Ay, ya la vida. Aquí estoy, tú verás, tú verás. Yo soy un hijo del rey. Ay, ya. Es algo que se pide y es algo que Dios da como un don. Esto recoge también la idea de Proverbios. Proverbios capítulo 2, verso 6 dice que Jehová es quien da la sabiduría, la da. Y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Es Él quien lo da. Y la respuesta de Dios a esta petición es en primer lugar abundante. La expresión que aparece allí que Dios la da abundantemente es que lo da con corazón sincero. Y que además de eso, la versión costeña sería lo hace sin regateos. Alguien que da algo abundantemente es como si usted llegara a un almacén y le dice, ¿cuánto vale eso? 120,000, ¡pa! No empiece y que no me lo deja en 80. Mira que allá adelante, gloria a Dios. Mira que allá la vi en 70, te voy a dar 80 y empieza a regatear, no. Lo que está diciendo es que lo da abundante sin regatear, sin condiciones. Así es que está la expresión. La única condición obviamente es que la pidamos. Es decir, Dios está esperando que nosotros la pidamos. Está ahí. Y sus recursos son infinitos. Por lo tanto, el don que otorga en sabiduría es también grande y sustentado en la generosidad del Dios que tenemos. Y cuando nosotros con humildad acudimos a Dios en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras pruebas, pidiéndole ayuda y sabiduría, con firmeza, Él nos las da abundantemente, ¿no? Porque ven acá, como cuánta sabiduría están necesitando. Sin regateos. Nadie, ¿cierto?, debe dudar que va a recibirla en abundancia para entender la prueba si la demanda a Dios. Pero debe estar ahí en constancia, en dependencia de Él. Porque dar es una característica propia de nuestro Dios. Amén. Y cuando alguien acude a Él en petición, sus recursos van a ser otorgados. La otra característica, y es la que a mí más me gusta, es que no solo la da abundantemente, sino que también la da sin reproches. ¿A usted alguna vez le han dado algo con reproche? Sí.
Dios no es como nuestro cónyuge, que nos va a reprochar por no haberlo hecho antes. Que cuando ya uno, ¿cierto? Ayer estaba armando un escritorio y me llevé una guantera, y cuando ya uno va al manual para ver cómo es que era, que le quedó al revés, aparece esa vocecita: ¿y por qué no lo hiciste antes? Hubieses comenzado por ahí. Dios no hace eso. Es decir, sin reproche significa sin regañar, sin reprender severamente. Dios, cuando sus hijos acuden, no va a decir: ¿por qué no viniste antes? Sino todo lo contrario, te estaba esperando. Eso es lo que Santiago quiere decir. ¿A usted no le pasa, como muchas veces me ha pasado a mí, que después que se desgastó todo, digo: ¿y ahora con qué cara me presento delante del Señor? Después que yo mismo me metí en esto sin consultarle, ahora cómo le digo: mira, Padre, me metí en eso sin consultar y ahora estoy metido en un lío? ¿Entiendes? Como si a veces era como si se me cae la cara de la vergüenza. ¿Qué va a decir Dios de mí? Ajá, así te quería ver, ¿verdad? Ahora sí, antes no. Y entonces porque creemos que Dios es como nosotros, ¿no? Lo que está diciendo Santiago es: puedes ir libremente porque te la dará sin reproche. Es decir, contrario a como somos nosotros, Dios no te va a regañar por no haberla pedido antes, ¿no? Sino que sin reserva alguna nos las dará generosamente y en abundancia. Qué maravilloso es nuestro Dios, sin reproche alguno. Yo lo que creo es que, tal como enseñamos por allá cuando veíamos en el capítulo aquel de Marcos, donde Jesús en medio de la cruz levanta su mirada al Padre y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Tradicionalmente hay un mito evangélico de que al Señor no se le pregunta por qué, sino para qué. Es decir, no le preguntes a Dios la razón, pregúntale a Dios el propósito. Yo creo que es un mito evangélico porque bueno, vimos muchos ejemplos de quienes lo hicieron, y el mismo Jesús está en la cruz preguntando no para qué me has abandonado, sino por qué me has abandonado. Pero lo que creo que Santiago quiere decir es que todo creyente que está atravesando por una prueba puede pedir sabiduría para entender tanto la razón como el propósito, porque está dependiendo de Dios, no es un reproche. Es decir, sabe que el único que puede contestar estas preguntas es Dios, porque su vida está escondida en Él. Entonces solo Él puede contestar. Así que la enseñanza de Santiago es que el creyente que no entienda por qué la prueba, acuda a Dios. Y que también en medio de eso va a entender el por qué y el para qué, la razón y el propósito, porque Dios va a dar la sabiduría necesaria. Y que Dios no nos va a reprochar por eso. Vienes preguntando por qué. No nos va a reprochar, no se va a enojar con quien con un corazón humilde depende de Él para entender la razón. Y dice el texto: Dios la va a dar abundantemente y no la va a reprender. Donde haya un corazón que pida sabiduría, téngalo por seguro que es una oración que Dios escucha. Ninguno debe perder su confianza. Y como les decía, como depende de esto, de estar orando, de la dependencia de Dios, entonces se requiere la paciencia. Porque nosotros tenemos que seguir llamando con insistencia: Señor, aquí estoy, todavía no lo entiendo. La puerta no siempre se abre en el primer toque, hermano. Hay que tocar 2 o 3 veces. Lo que está garantizado es que la puerta se va a abrir, pero toca perseverar. La respuesta muchas veces no aparecerá inmediatamente. La espera no será siempre breve, pero el pedido siempre va a recibir provisión. El que ora, todo lo que nosotros presentamos delante de Dios en oración, debemos entender que se hace en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Todo aquello que nosotros presentamos delante de Dios lo estamos poniendo en sus manos, y Dios considerará cuándo es propicio contestar. Así que es necesario ejercitar la paciencia esperando esa provisión de Dios. Así que usted, hermano, podemos esperar sin desesperar. Allí, aguardando en esperanza sin perder la confianza de que Dios lo ha prometido. Señor, tú darás abundantemente y sin reproche esta sabiduría. Te la sigo pidiendo, la sigo esperando. Amén.
Y esto nos conecta con el siguiente requisito o recurso en medio de la prueba. Ya Santiago ahora va a cambiar del Padre generoso de Dios, que es capaz de darlo abundantemente, ahora lo que desde nuestra perspectiva se requiere. En segundo lugar, además de sabiduría, se requiere fe. Versículos 6 y 7. Pero pida con fe. En pocas palabras, si va a pedir, que pida bien. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Nueva traducción viviente: cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Wow. Santiago ahora hace el cambio y nos dice: sí, el Padre está deseoso, pero ahora le corresponde a los hijos, a nosotros, llegar, dice, con fe. El Señor requiere que le pidamos correctamente. Y la forma correcta de hacerlo es con fe, no dudando nada. En otras palabras, es una solicitud que está respaldada por una confianza en el carácter de Dios. Es una solicitud que está respaldada. Dios va a cumplir su promesa. Y nosotros como cristianos muchas veces dudamos. Y dudamos porque a nosotros nos parece que Dios no nos va a dar lo que necesitamos. Y lo justificamos de todas las maneras posibles. Es que no me lo merezco. Y no estás tan equivocado. Pero eso es irrelevante delante de Dios. Porque absolutamente nada de lo que recibimos lo merecemos. Todo lo obtenemos por gracia. Y nos inventamos excusas. No, Dios tendrá cosas más importantes. Él está ocupado como en otras cosas. No, mi petición no merece tanta atención. Otros primero peleamos y disputamos con Dios. Y nos ponemos rabiosos y nos amargamos. Y después nos toca llegar a pedir con fe. Lo que aquí la carta nos está diciendo es que nuestra petición debe considerar quién es Dios, lo que Él ha dicho, y no dudar de su capacidad o de su fidelidad. Daniela nos leía ahorita en medio de la alabanza aquello que el hebreísta dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Si alguien se va a acercar a Dios, tiene que acercarse con la confianza de que Él está ahí. Que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Es decir, si te vas a acercar, acércate bien. No oraciones tipo chavo como que sí voy, no me como para qué, no hombre, no. Sí lo hago, como que no hombre, ¿para qué? Eso no. Si Dios al fin y al cabo no va a contestar eso, ¿para qué? ¿Para qué me desgasto ahí? ¿Me hago entender? La oración eficaz es aquella que está sustentada en la fe. No solo una aceptación intelectual de lo que Dios es, porque hay gente que dice, sí, yo creo en Dios. El asunto no es si crees en Dios, es si le crees a Dios. Amén. Si Él está ahí, ahora, lo que Él ha dicho, le crees. Y por esta razón, esta petición que tú estás haciendo de mandar sabiduría se hace en plena certidumbre de fe. Y Santiago dice, no dudando nada. La evidencia de la fe en la oración es que desaparece toda clase de duda. Y vamos a ver qué significa duda aquí en el texto. Y para hacerlo, para entender lo que significa duda, Santiago va a usar la primera ilustración de la naturaleza. Lo contrario a la fe no es la falta de fe. Lo contrario a la fe es la duda. Amén. La duda
Miren la ilustración que Santiago va a usar para mostrar qué es la duda. Porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, no está hablando de una duda intelectual. ¿Por qué? Vamos a ser sinceros. ¿Quiénes de los que está aquí nunca ha dudado en su vida? Levante la mano. Todos hemos dudado en algún momento de nuestra vida. Amén. Abraham, padre de la fe, dudó. Juan el Bautista, de quien Jesús diría, de los nacidos de mujer no hay nadie como Juan. Y un momento y pregunte, vayan y pregunten si ese hijo esperamos. Me estoy haciendo entender. No es una duda intelectual que viene a golpear en momentos en nuestro corazón, en nuestra mente. No es esa duda. Para Santiago, la duda de la que está hablando es inconstancia, es ser fluctuante entre un extremo y otro. Es decir, no se está hablando de las dudas sinceras intelectuales que a veces tenemos, porque dudar es humano. Aquí está hablando de fluctuar, aquel que es lanzado de un lado a otro. Por eso la nueva traducción viviente dice, tiene su lealtad dividida. Así como el viento controla el mar y lo hace inestable, la duda controla el corazón del que no tiene su fe anclada en Dios, solamente en Dios. Aquel que dice, sí, yo dependo de Dios, pero además hace otras cosas, porque a Dios orando y con el mazo dando. Tiene su lealtad dividida, dice, sí, yo confío plenamente en ti, pero realmente su confianza está esperando en un hombre. Dice, es que tengo una palanca allá. Y entonces parece que la palanca es más poderosa que Dios. Dice, si así Dios no quiera, de pronto la palanca ayuda. Está fluctuando. Su fe no es solamente en Dios. Me estoy haciendo entender. Está fluctuando entre estos dos extremos. A eso es lo que Santiago llama el que duda, es inestable. Es como la ola, es llevada sin curso. Para donde el viento le ponga el rumbo, allá va. La imagen es de inestabilidad, de inquietud. Parece que se está tardando mucho Dios. Hermano, ya yo esperé. Voy a hacer lo mío porque tiene su lealtad dividida y es zarandeado. Y fíjense que en última lo que Santiago quiere decir es que en esta actitud lo que hay es una necedad. Hay inmadurez. Y Dios nos quiere hacer maduros. Nos quiere hacer perfectos y cabales. Y como Dios nos quiere hacer perfectos y cabales, es necesaria una fe firme, una fe en Dios, solamente en Dios. Esa gente que dice, tengo problemas económicos, sí, lo voy a presentar delante de Dios, pero también ahí está el chance. Pastor, ¿yo puedo coger baloto? ¿Dónde está tu lealtad? O sea, ¿acaso tú crees que si tú lo cogiste, Dios dice, ay, mírame, lo cogió, me cogió por sorpresa, se lo ganó sin que yo supiera? Sigue. Al contrario, lo único que está demostrando es dónde está la lealtad de nuestro corazón. Y si realmente nosotros creemos que nuestra vida está completamente escondida en Dios por medio de la obra de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Es si nuestra fe está puesta en Dios y solamente en Dios. Porque la fe genuina está puesta en Dios y solo en Dios. Esta inmadurez es como un niño que es llevado de una parte a otra. Y esto tiene un problema, y es que esa inestabilidad es peligrosísima, porque esa inestabilidad es aprovechada por cuanto lobo rapaz disfrazado de oveja. Entonces te aparece el predicador de turno diciendo, ¿no tienes contestación a esas peticiones? Sí, Señor. Horas y horas y no pasa nada. Sí, Señor, te tengo la solución. No lo piense más.
consigne 2.500.000 a esta cuenta y su petición será contestada. Ofrenda pro templo. Y sale. Porque dice, oye, sí, de pronto es que me está faltando algo. Y sale enseguida a consignar. Y mi hermano, te han robado y te han dado por la cabeza. Porque en última lo que has dividido tu lealtad. ¿Me estoy haciendo entender? Mire cómo dice Efesios capítulo 4, en palabras del apóstol Pablo. ¿Cuál es el verdadero peligro de la inestabilidad y de ser fluctuante? Efesios 4:14. Esta inmadurez puede llevar a algo peor. Efesios 4:14, ¿cómo dice? Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. ¿Qué emplean? Las artimañas del error. Lo que pasa es que hay muchas puertas. Una vez escuché esto. Hay una puerta que contesta tus oraciones. Y la oración es una de las llaves que abre la puerta. Pero no es la única llave, hermano. Yo te tengo otra llave. Ahí en qué viene. Bueno, cuando alguien empieza así, preocúpese que lo que viene es plata. Yo te tengo otra llave. Y tú dices, oye, sí. De pronto es que hay otra cosa y allá va. Porque emplea, dice el texto, con astucia. Y entonces estos hombres engañan y emplean con astucia las artimañas del error. Lo peor es que nos dan mala fama a los que intentamos ser fieles a la palabra de Dios. Entonces tú le vas a predicar y está la hermana así. No, sí, mira que... No, mira que el Señor está esperando que le tire. Está a la defensiva, claro. Ante tanta falsedad, esa es la actitud. ¿Qué pasa cuando a usted le llegan esas cadenas de que hay billetes de 50,000 falso y que la serie y que la denominación y que están falsificando billetes y que cogieron un contenedor con no sé cuántos billetes? Usted todo billete de 50. Claro, porque en medio de todo eso lo que se genera es confusión. Hermano, escúcheme bien. Cuando no hay confianza en Dios, cuando nuestra fe no está solamente puesta en Dios, el único rumbo es ir de mal en peor. Lo voy a repetir. Cuando nuestra fe no está puesta solamente en Dios, el único rumbo es ir de mal en peor. ¿No hay toda esa gente que, oye, ven acá, pero después de haber conocido la verdad, cómo ahora anda, que correteando a no sé quién, que buscando y que un vasito de agua, que llevando la flor a donde no sé quién, que no tienes que ir donde no sé quiéncito? Ese sí. ¿En dónde ha puesto su confianza? ¿Dónde está su lealtad? No está puesta solo en Dios. Entonces empieza a fluctuar y es llevado, allá va. Entonces se va para un lado, vaya, y ahora va para la capa, y ahora va para no sé qué lado, y ahora corre para allá, y ahora busca. Ahí hay un tipo que ese sí, allá va. Santiago está diciendo, no piense pues que quien tal haga recibirá alguna cosa del Señor. Hermano, si la fe es el instrumento para recibir lo que se pide, la fe en Dios y solo en Dios, la duda, el fluctuar entre dos pensamientos, la inconstancia, produce exactamente lo contrario. No va a haber nada, es lo que Santiago quiere decir. Si la fe es el medio por el cual recibimos, la inconstancia o la duda es el medio por el cual no recibimos. Entonces lo que hay que revisar exactamente es dónde está nuestra lealtad. Y si nuestra fe está puesta en Dios y solo en Dios. Dice, nadie pone todos los huevos en la misma gallina. Yo voy a orar, voy a Si nuestra lealtad está puesta solamente en Dios, es lo que quiere revisar. Es decir,
que el instrumento para recibir es la fe, es mantenerme firme y constante en Dios y solo en Él, y no ser inconstante. Y esto nos lleva entonces a nuestro tercer y último punto en la mañana de hoy. Se requiere sabiduría, se requiere fe, pero también se requiere, versículo 8, constancia. Todas están conectadas. Se requiere sabiduría, pero para la sabiduría hay que pedirla con fe. Y pedirla con fe es pedirla con constancia, sin fluctuar. Dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en algunos de sus caminos, en todos sus caminos. Nueva traducción viviente, su lealtad está dividida entre Dios y el baloto. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. Wow. Santiago describe aquí lo que está traducido como hombre de doble ánimo. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. La expresión original, doble ánimo, es alguien de dos caras, alguien de dos almas. Al hermano que le dicen el reloj público, se tiene cuatro caras. Voy a explicar el chiste que algunos no lo entienden. El reloj público lo ha visto en el centro. Tiene más de una cara. Y Santiago lo que está diciendo es, esta figura es un hombre dividido entre dos pensamientos. Es una persona de doble ánimo. Alguien que piensa que será escuchado, pero duda que Dios lo atienda. Sí, pero no. Escúcheme, alguien que afirma ser creyente, pero lo que hace demuestra que es un incrédulo. En versión costeña sería un pastelero. La versión costeña al día de hoy dice así. Es alguien que parece, pero no, su lealtad está dividida. Cuando pasa por la prueba, sabe que en Dios están los recursos, pero no los va a buscar. Agota los recursos humanos, porque su lealtad está dividida. Es decir, sabe que Dios es galardonador de aquellos que le buscan y que Dios es capaz de ayudarle, pero lo último que busca es ayuda de Dios, porque primero agota 2 o 3 contactos que tiene en el teléfono. Déjame, yo hago 2 llamadas. Y si eso no sale, entonces oramos. Me estoy haciendo entender. Entonces, como la cosa, como el tipo de la llamada, le digo, no te preocupes, aquí estoy yo, listo. Lo dejó en las manos de ese. Esta persona de doble ánimo o de dos caras es bien interesante porque no abandona a Dios, pero actúa como si no existiera. Las cosas que hace, las hace como si Dios no viera. Por eso ponía el ejemplo del chance. Porque, o sea, es coger el chance como si Dios no estuviera viendo. Y como si esto va a pasar por encima de la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? Conoce los recursos divinos, la palabra de Dios, su amor, su gracia, su provisión, pero se niega a utilizarlo. Y se muere de hambre con la nevera llena. Porque está luchando, está mostrando el campeón que hay en él. Está mostrando que él es capaz. Está mostrando el tigre que es. Yo puedo, esto lo controlo. Por peores he estado y he salido. Y aquí estoy. Y el sudor de mi frente. Y ahí he estado luchando. Pero los domingos canta, yo dependo de ti, solo de ti. ¿Me hago entender? Es decir,
no abandona a Dios, pero sus actitudes es como si Dios no existiera. Es alguien de doble ánimo, alguien que cambia su lealtad, es lo que Santiago está diciendo. Su fe es una acción mecánica del corazón. Santiago nos está llamando, nos está exhortando a ser gente de carácter. Y la fe se va a manifestar es allí, en la constancia. Nuestra fe está puesta en Dios, solo en Dios, porque ser inestable es una característica que no solo se da en el ámbito espiritual. La persona que es espiritualmente inestable es inestable en todo lo que hace. Dice una cosa pero hace otra. Conlleva de algún modo la idea de que nosotros tenemos que comprometernos y la constancia es necesaria para poder afinar todas las áreas de nuestra vida. Aquel que le es fiel a Dios y solo a Dios le va a ser fiel a su cónyuge. Amén. Porque entiende lo que es la lealtad y la dependencia de Él, solo de Él. Y yo repito, aquí no estamos hablando de la inconstancia de esa duda intelectual que a veces nos golpea. Después de todo, como decía ahorita, dudar es humano. Y yo creo que la Biblia nos pone a esos grandes hombres de la fe que también pasaron por sus momentos, ¿no? Moisés está ahí en medio de la, ¿sabes qué? Te los llevas o te los mando. Dice, yo no los parí, esos son el pueblo tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? O sea, no encontraste a otro. Abraham. Y yo lo que creo es que estos grandes hombres de la fe están puestos así para demostrar, no porque en alguna ocasión dudaron, sino porque ninguno de ellos fue un hombre de doble ánimo. Todos se mantuvieron, dice Hebreos 11, como viendo al invisible, mirando el galardón. Nunca apartaron su mirada. Lo que pasa es que en ese transitar, mientras caminaban, a veces flaqueaban porque somos humanos. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Es decir, el texto nos está diciendo en últimas, hermanos, que lo que Dios desea es un corazón sincero, aunque falle algunas veces, pero que tengan la resolución a seguir por el camino, a seguir avanzando hasta la meta, el supremo llamamiento. El pueblo quería volver a Egipto, pero Moisés no, vamos para atrás, no. Él está ahí en la lucha, pero sigue avanzando. La meta, él está diciendo, ya, o sea, ¿hasta cuándo? Pero sigue ahí. Es decir, hay un corazón, hay una determinación sincera, aunque a veces fallamos, aunque a veces decaemos, aunque a veces la duda nos agobia, pero nos mantenemos allí firmes. Nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Dios, solo en Dios, sin fluctuar. No es que vamos aquí y allá, no es que jugamos a dos bandas, no somos inestables. Así que estos grandes héroes de la fe recibieron lo que esperaban, algunos no, a pesar de esperarlo, pero se mantuvieron firmes. Usted recuerda cuando estudiamos en Marcos, cuando Jesús llega con sus discípulos en Marcos capítulo 9, los discípulos no han podido sacar un espíritu inmundo de un muchacho y Jesús habla con el padre de este muchacho que tenía ese espíritu y le dice, Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Está en Marcos 9, ¿lo recuerda? ¿Qué le dice el hombre? Inmediatamente el hombre le dice, ¿sabes una cosa? Yo creo, pero después le dice, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo así? Creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, este hombre tenía la seguridad del poder de Jesús. El tema es que su fe era débil, pero él tenía la seguridad en que Jesús podía hacerlo. Lo que está diciendo, yo creo en ti, lo que quiero es creer más en ti. O
sea, él no está pensando, bueno, sí, yo creo en ti, y por dentro está pensando, si esto no funciona, ahí hay una señora que me resuelve este problema. Buenísima que es. ¿Me estoy haciendo entender? Diciendo, yo creo. El problema es que tengo una fe débil, le dice este hombre. Ayuda mi incredulidad y recibe lo que pide porque su corazón no estaba dividido. Había una firmeza en su decisión de implorar y de pedirle a Jesús que lo hiciera. Y lo que le está diciendo es ayúdame porque mi fe es débil. ¿Cuál es la solución al doble ánimo? Espérese que lleguemos por allá al capítulo 4 de Santiago, porque estamos viendo solo los trailers, los avances de lo que él va a tratar en toda su carta. Pero para darle un avance de cuál es la solución al doble ánimo, mire Santiago 4 y con esto finalizamos. Santiago capítulo 4, verso 8. ¿Ya está ahí? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Santiago no lo hubiesen invitado a predicar un poco de parte. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A los de doble ánimo, esto parece una sola idea en todo el verso. La solución está en acercarse a Dios, limpiar las manos, purificar el corazón. Escúcheme lo que voy a decir, esto lo vamos a tratar allá en Santiago 4, por allá en diciembre o el año que viene, cuando en algún momento llegaremos. Pero lo que el texto quiere decir es que Santiago está diciendo que los de doble ánimo son pecadores y los pecadores son incrédulos. Todo aquel que tiene la lealtad dividida es en última un incrédulo. Peor aún, es alguien que cree, pero no cree. Es alguien que está autoengañado porque cree que cree, pero en realidad su corazón está dividido. Y si el corazón está dividido, no cree, porque nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro. O sea, si está dividido, entonces no es. Hermano, si una persona le dice a alguien, le dice a su esposa, mira, yo te amo, pero también amo a otra mujer. ¿La ama? No la ama. Y que yo quisiera tener dos corazones para amarlas a las dos de la misma manera. Tiene su lealtad dividida y alguien que tiene la lealtad dividida no ama a ninguna de las dos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, en última, el que tiene la lealtad dividida es un incrédulo. Lo que pasa es que hace cosas de que cree, hace cosas de cristiano. Y canta y ora y todo, pero su lealtad, su corazón está dividido. Y en última es un incrédulo. Entonces está diciendo, la solución ¿cuál es? Acércate a Dios, pon tu confianza en Él y solo en Él. Purifica el corazón, limpia las manos. Porque nadie puede servir a dos señores. Devuélvase un poquitico al versículo 4 del capítulo 4. ¿Qué dice Santiago? Oh almas adúlteras. Este predicador está cancelado. Córtamelo ahí, mutealo ahí. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, sea quien sea, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si su lealtad está dividida, no es de los nuestros. Dice Santiago, es un adúltero. El mismo ejemplo, ¿no? Todo aquel que tiene la lealtad dividida es un adúltero. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo
automáticamente se convierte en enemigo de Dios. Eso también significa lo contrario, ¿no? Todo aquel que se hace amigo de Dios automáticamente se hace enemigo del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que ahí está, hermano. Los recursos para la prueba, para aprobar la prueba, se requiere en primer lugar sabiduría, y Santiago quiere que lo tengamos claro. Esta sabiduría va a producir virtudes. Esta sabiduría, miren, en el Antiguo Testamento la sabiduría hay que buscarla, pero el Antiguo Testamento deja abierta la idea de cómo se busca la sabiduría. Santiago cierra el ciclo. Esta sabiduría se busca en oración, se pide, y es un regalo que viene a perfeccionar nuestra vida. La sabiduría Dios nos la da como un regalo por medio de su palabra. Esta palabra es capaz de coger a un simple y hacerle un sabio, hermano. Convierte el alma, su palabra. Hace sabio al sencillo. Y fíjense que va a contrastar con la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo te va a decir que tienes que evitar el sufrimiento. Nadie quiere sufrir. Santiago nos va a decir, es necesario porque el Señor va a perfeccionar su carácter en nosotros en medio de la adversidad. Así que nosotros deberíamos esto entenderlo, y se debe hacer con fe en Él, solo en Él. Y esto significa hacerlo con constancia, sin tener el corazón dividido. Un corazón sincero, aunque falle algunas veces, pero que se mantiene firme, sigue por el camino. Aquí estoy, Señor. No entiendo, pero avanzo. No comprendo, pero en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Tú me harás comprender el porqué de esta situación. Algunos solo lo entendemos hasta el final. Algunos en medio de la prueba ni lo entendemos. Solo al final miramos para atrás y decimos, ahora sí entiendo por qué. Lo importante es la constancia, mantenerte firme a pesar de. Amén. ¿Me parece si oramos? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por los ilimitados recursos a nuestra disposición, porque tú nos das conforme a las riquezas de tu gracia, y por gracia, no por derecho, no por algo que merezcamos, sino por pura gracia, Señor. Eres un Dios interesado en que tus hijos te busquemos en oración, porque demuestra nuestra dependencia de ti, Señor. Estamos sometidos a tu soberanía, estamos sometidos a tu autoridad y a tu soberanía, pero a pesar de eso quieres que te pidamos, Señor, porque eres un Dios personal. Eres un Dios que busca, Señor, intimar con los tuyos, estar cercanos de aquellos que son tus hijos, Señor. Y sabemos que por nuestra condición y por nuestro propio corazón, por la dureza de nuestro propio corazón, solo este tipo de momentos de adversidad, de prueba, intensifican nuestra búsqueda de ti, Señor, intensifican nuestra oración. Hoy nos has dicho a través de tu palabra que podemos pedir con la certeza de que la darás en abundancia, la sabiduría necesaria para entender cada circunstancia, para entender desde tu perspectiva, Señor, cada una de nuestras luchas y cada una de las cosas que nos ocurren. Nada que nos ocurre, Señor, se escapa de tu control. Nada está afuera, porque nuestra vida está escondida en Cristo, Señor. Nada se te escapa, Padre bueno. Solo pedimos en esta mañana con un corazón humilde, dejando todo orgullo, dejando todo intento de hacerlo a nuestra manera, Señor. Sabiduría, inteligencia espiritual, para que tu palabra no solo esté en nuestra mente, sino baje hasta nuestro corazón, hasta nuestras emociones y en últimas hasta nuestra voluntad. En nuestras acciones nosotros reflejemos aquello, Señor, que creemos, aquello que hemos entendido a través de tu palabra, Señor. Lo hacemos con fe, poniendo nuestra fe en ti y solamente en ti, no en ninguna cosa ni en ningún hombre, Señor.
no en ninguna otra persona ni en ninguna otra cosa. En ti, solo en ti, para que nuestra lealtad no esté dividida y no ser inestable, Señor, empujados de un lado a otro, Padre bueno. Señor, queremos que nuestra lealtad esté solo para ti, no ser inconstante en todos nuestros caminos, no ser inestable, sino que estas cosas nos ayuden a prevalecer en medio de la prueba. Aún aquellas cosas que no comprendemos, seguimos avanzando. Aún en medio de nuestras dudas racionales, humanas, Señor, que a veces nos golpean, avanzamos, permanecemos firmes, permanecemos, Señor, con la confianza y esperanza puesta en ti y solo en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.